Tauro, en esta lectura vamos a ver las revelaciones de lo que viene para ti cerrando el mes de abril, todo lo que viene para el mes de mayo y también para el mes de junio. Y vamos a iniciar con las cartas de el propósito de vida. Aquí las tenemos ya para los siguientes 3 meses, así que cada mes va a tener un mensaje para ti. Bueno, los siguientes 2 meses, en abril vamos a ver solamente cómo se cierra el mes. Y la carta del propósito de vida te indica de que cierras este mes hablando con tus ángeles, recibiendo mensajes, Tauro, celebrando tu cumpleaños también, hablando con los ángeles, recibiendo guía divina. Va a ser un periodo de tiempo en el cual vas a sentir una gran comunicación y una gran conexión con Dios, con el universo, con tus guías, con tu yo superior, con lo que tú creas. Lo importante de esto es que hables con Dios, con el universo, con tus ángeles, pues va a estar escuchándote y va a estar respondiendo principalmente a tus plegarias, a tus oraciones, a tus peticiones y manifestaciones. Va a ser un cierre del mes de abril muy espiritual para ti. Y vamos a ver también cuál va a ser la energía que vas a tener cerrando el mes de abril. ¿Listos? Bien. Tienes la carta de Somos el Mundo. Y cuando vi esta carta, lo primero que me vino a la mente fue como una conferencia, una convivencia, algún tipo de actividad que podrías estar asistiendo, ya sea justamente a final de abril o durante el mes cerrando el mes de abril. Planificas algún tipo de actividad a la cual tú quieras asistir o que tú mismo estés organizando. Pues eso también podría representarse como algún tipo de reunión, pero sí es alguna reunión con un grupo mayoritario de personas. O sea, no es como que te vas a tomar un café con 2 amigas. No, esto yo lo veo más tipo así, una convivencia con más de 10 personas. Veo esa energía de conectar con muchísimas almas iguales que tú, en donde van a estar enfocados todos como en el crecimiento, ¿sabes? Algún tipo de actividad fuerte, religiosa o espiritual a la cual vas a estar asistiendo, y se ve muy bien esa energía para ti. Esta carta de Somos el Mundo también podría estarte hablando acerca de expansión, ¿sabes? Es la carta del mundo, en donde tú podrías estar expandiendo tu conocimiento, expandiendo tu alcance hacia nuevos lugares también. Y justamente cuando estaba hablando de eso de expandir, me vino a la mente como aprender un nuevo idioma. Así que todas esas probabilidades también van a estarse manejando para ti. ¿Qué más? Vamos a ver cuáles son las predicciones que vienen para ti, Tauro, celebrando también todavía tu cumpleaños, ¿ah? Déjame saber cuándo cumples años, cómo lo has pasado. Recuerda que aquí también están las diversas lecturas en mis redes sociales para especiales de tu cumpleaños, así que no te las pierdas. Bien, tienes la carta de la Reina de Copas. Esto te habla de que vas a estar descubriendo algo. Se va a estar abriendo una parte de ti, o podrías estar incluso abriendo tu corazón a algo que anteriormente rechazabas. Veo eso. Podrías también sentirte ahora bienvenido hacia un nuevo lugar. Puede ser que hay alguien en tu vida que ahora abre su corazón, abre las puertas de su casa, abre las puertas de su corazón para ti. Hay una energía con eso. También me habla acerca de sanar relaciones, Tauro. Podrías estar sanando relaciones con tus seres queridos, podrías estar sanando una relación en donde llega a un nivel de confianza mucho más fuerte, mucho más importante con personas en tu vida. Y me marca esa energía de sincerarte. Hay algo en donde podrías estarte sincerando también. ¿Qué más tenemos? La carta del Ojo. Cierras el mes de abril dando nuevos pasos, aventurándote hacia algo nuevo. Y es importante con esto no distraerte, no quitar tu mirada de tu objetivo, no quitar tu mirada de tus planes o de tus metas, principalmente si este inicio de año, pues ya estamos en abril, ha sido un poquito rocoso el camino, como has tenido que estar de rodillas pidiéndole a Dios, pidiéndole al universo que qué es lo que está pasando. Aquí está esa energía de que vienen esos nuevos comienzos para ti. Pero sí, con esto, fíjate que este loco en esta carta se pasó y casi se viene abajo del barranco. Que mira que está agarrado aquí, el perrito está como que, oye, ¿para dónde vas? Entonces esto me marca una energía de que cerrando el mes de abril se te van a presentar oportunidades a las cuales tienes que estar 100% presente para que no se te pasen de largo. Y eso podría ocasionar entonces de que pierdas alguna oportunidad, pero Dios del universo va a decir, pero yo te la puse, nada más que estabas distraído, enfocándote en algo que no tenías que haberte enfocado. Entonces evita distracciones durante este cierre de mes de abril para que no se te pasen las oportunidades de largo, pues te las van a estar enviando, te van a llegar, decretado para ti. Recuerda suscribirte, seguirme para más, depende en qué red social estás viendo este video, para que cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos y sepas lo que viene para tu vida. Bien, gracias por suscribirte, por seguirme, por dejar tus likes, por compartir este video y ayudarme a poder enviar este mensaje a muchas más almas. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo cierras este mes? Tienes la carta del Papa. Esta es una energía de compromiso, es una energía también de estructura.
¿Sabes? Esta energía del Papa es una energía de seguir algún tipo de protocolo, y también me marca fuertemente esta energía de algún tipo de creencia religiosa o espiritual. No tiene que ser una o la otra, la que tú conectes. Lo que me confirma también entonces de que podrías estar asistiendo a algún tipo de ceremonia religiosa, espiritual, o algún tipo de bautizo. Y no tiene que ser nada dramático, puede ser simplemente pues que te invitan a un bautizo, puedes ser escogido como padrinos, madrinas. Hay algo de eso. Pero veo esa invitación fuerte a esta conexión, con una conexión muy fuerte religiosa o espiritual. ¿Cuál es el mensaje de parte de la energía divina para ti? Si te tuviera enfrente, ¿qué te diría en estos instantes? Y te dice, viene abundancia para tu vida. Lo que tú denominas abundancia, y con eso sí te voy a ser bien específico, porque hay muchas personas que la abundancia que necesitan es paz, tranquilidad y solamente eso. Y pues la abundancia que tú desees es la que va a llegar a ti. Te están hablando de que cierras el mes de abril sintiéndote abundante, sintiéndote importante. Vamos a preguntar, esta es la parte interactiva. Haz una pregunta de sí o no. Y mira, las cartas te pueden responder, busca una nueva dirección, no te detengas, sí, reconsidéralo, sí, viene algo mejor, no, no es certero, no. Así que piensa una pregunta de sí o no, a ver qué te dicen tus guías para hacer este cierre del mes de abril. ¿Listos? Esta es la carta. Si necesitas más tiempo, presiona pausa. La respuesta es no. Bien, en el mes de mayo vamos a ver cuál es la carta del propósito de vida. Tienes cambio de carrera. En el mes de mayo te están indicando tu propósito de vida, que viene una nueva opción para ti. Y fíjate, me llama mucho la atención este ángel que está en este faro que ilumina, y esa va a ser la guía. O sea, te vas a sentir como un llamado, vas a sentir como una luz hacia una nueva dirección. Algo nuevo te va a llamar la atención durante el mes de mayo, una nueva carrera, una nueva profesión. Hay algo que tú vas a decir, uy, quiero aprender un poco más acerca de esto, me encanta esta energía. Tal vez incluso este cambio de carrera para algunos de ustedes puede representar un cambio de estudios, en los cuales quieres cambiar tu carrera profesional, quieres estudiar otra cosa, o tal vez estás en el medio de algo y tú dices, ¿sabes qué? Esta carrera que estoy estudiando en estos instantes ya no me apasiona, quiero estudiar otra cosa, y puedes venir ese cambio también, ya sea de estudios o carrera. Y te está indicando de que eso va a traerte felicidad. Y mira lo que dice aquí, la clave abundancia. Esa abundancia que te están marcando desde el mes de abril para ti. Y te indica que esto es algo que tú deseas y es algo que mereces. ¿Cuál es la energía que vas a tener en general durante el mes de mayo? Tenemos, Tauro, para ti, apego al pasado. Es una situación en donde podrías estar recordando momentos de tus etapas anteriores, iba a decir de tu juventud, pero depende pues en qué momento estás viendo esta lectura de tu vida. Así que vas a tener como lindos recuerdos, vas a tener como esos momentos en los cuales vas a mirar hacia atrás, hacia el pasado, hacia las decisiones que tomaste hace un año, hacia las decisiones que tomaste hace 5 años. Y vas a estar diciendo, ¿sabes qué? Creo que es el momento de soltar esto, es el momento de... Porque hay algunos de ustedes que si estás a mitad de carrera o tal vez estás a punto de ya terminarla, te falta un año, digamos, tienes que tomar una consideración muy importante. Si ya me falta un año, la termino y luego pues inicio otra, o dejo todo aquí a medias y ya, listo. Entonces, son decisiones que solamente puedes tomar tú. Entonces, si te faltan 6 meses, si te falta un año, considera si es importante, y si puedes todavía, terminar esa carrera y entonces después tomas otra, porque ya lo que te falta es poco. Porque aquí hay una situación en el pasado que te lo marca esa energía. Entonces, sí, para que no quedes con algo pendiente en tu vida, no quedes con esa energía guindando, como que me hubiese gustado haber terminado esto. Y tal vez es parte de lo que ustedes van a estar haciendo también, terminando algo del pasado que dejaste a medias. Mira, me marca mucho eso para algunos de ustedes. ¿Qué más? Vamos a ver las predicciones para ti. Wow. Vamos a quedarnos con las cartas que se voltearon de frente. Tienes la carta del ermitaño y la carta del mundo. Y de aquí vamos a escoger una al azar, esta. La carta del 5 de bastos. Estas son las predicciones para el mes en general de mayo. Tienes la carta del ermitaño. Te veo que vas a estar reconectando con una fuerza interna, vas a estar conectando con experiencia, vas a estar buscando esa luz, pasando por un momento de introspección. Que eso podría ser esa etapa en la cual tú dices, ¿sabes qué? Necesito pensar qué es lo que voy a hacer. Continúo con esto, lo termino, cambio de carrera, cambio de profesión. Veo ese proceso con esta carta del ermitaño de esa introspección para hacer ese análisis y poder tomar esa decisión. Y eso viene durante el mes de mayo. Con la carta del mundo también me están indicando una energía en donde tú te vas a estar sintiendo de que estás preparada, estás preparado para salir de esa energía del ermitaño y enfrentarte al mundo. Viene ese gran cambio para ti.
Entonces con esta energía del mundo te hablan de que, mira, oh, verdad, la tienes 2 veces. La misma carta del mundo te salió en el mes de abril cerrando el mes y ahora la tienes nuevamente en el mes de mayo. O sea que podrías estar concretando algo que inicias en el mes de abril o finales del mes de abril, los podrías estar concretando durante el mes de mayo, algún tipo de actividad, alguna reunión. Y la carta del 5 de bastos también te está hablando acerca de vencimiento. Si te fijas aquí en esta carta, ya nadie está en competencia, no están estos bastos cruzados, están todos de pie y tú estás de pie, porque has ganado una batalla. Entonces durante este mes viene ese triunfo y esa batalla que vas a estar ganando sobre enemigos, sobre dificultades, sobre situaciones del pasado que pensabas que no ibas a poder superar, sí las vas a poder superar. Es importante con esta energía de que en mayo hay algo que se podría estar repitiendo y entonces ahí te corresponde decir, si en algún momento dijiste, si yo pudiera volver a hacer esto, tomaría esta decisión en vez de la otra. Esa situación viene algo similar en mayo, que puede ser en el aspecto profesional, en el aspecto personal o en el aspecto romántico, en donde tú vas a decir, ok, voy a tomar mejores decisiones o decisiones diferentes para probar qué está sucediendo. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para este mes de mayo? ¿Qué quieren decirte? Recuerda guardar este video, manténlo presente para que puedas entonces siempre recibir estos mensajes. Y para consultas privadas, visita mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios y qué obtienes con cada lectura. Por lo general, las lecturas son videos pregrabados, personalizados con la información que ustedes me envían para YouTube y también una videollamada les ofrezco. A ver, tus guías te indican éxito. Viene éxito y triunfo para ti. Te vas a sentir exitosa, te vas a sentir exitoso, te vas a sentir que estás en la cima, que has superado una situación de dificultad que pensabas que no ibas a superar. Incluso para algunos de ustedes tal vez es esa fuerza y esa esperanza de terminar algo que has venido haciendo por hace muchos años y decir, ¿sabes qué? Lo terminé, listo. Mi compromiso va a ser, y eso tal vez es lo que vas a realizar durante el mes de mayo, mi compromiso va a ser terminar la carrera. Ya me faltan 6 meses, me falta 1 año, voy a terminarla, voy a recibir mi diploma y luego de eso la archivo. Mi hermano me desconecta de eso, por lo menos lo terminé y voy a estudiar otra cosa. ¿Sabes? Veo ese compromiso para algunos de ustedes. Vamos con la pregunta interactiva. Si tienes una pregunta de sí o no, ya recuerdas cómo es la dinámica, así es que tenla en mente, presiona el botón de pausa si es necesario. ¿Listos? A tu pregunta de sí o no, te indican tus guías, busca una nueva dirección. ¡Wow! Todo te habla de cambio de carrera, todo te habla de algo que está en tu pasado, todo te habla de una decisión importante que puede ser un cambio de trabajo, cambio de estudios. Y después también, si acabas de iniciar, tienes 1 año que acabas de iniciar tus estudios y tú dices, ¿sabes qué? Tengo 1 año, me faltan todavía 4 más y esta carrera ya no me gusta, voy por fuera, ¿sabes? Conéctalo como mejor conecte contigo. Lo importante es que tus guías te están hablando aquí de que viene una nueva dirección para ti. A la pregunta que tú acabas de hacer, tus guías te indican, busca una nueva dirección. Esa es la respuesta que te dan. Vamos para el mes de junio, ya, mitad de año. Vamos a ver cuál es la carta del propósito de vida y qué mensaje tiene para ti. Dice familia. Vas a poder conectar y trabajar en crear tu familia, tu tribu, tu gente. Y recuerda, familia es lo que tú denomines como familia. No necesariamente la familia biológica es la que tú con la que tienes que estar, porque hay familia biológica que es bien pesada, negativa, tóxica. O sea, lo que tú denominas como familia para ti. Te está hablando de que el amor de tu familia, de tus amigos, de tu tribu, de tu gente va a ser importantísimo para tu vida durante este mes. Igualmente podría estarte indicando de que tu presencia en la vida de otras personas durante este mes de junio va a ser fundamental para poder lograr juntos una nueva comunidad, para poder lograr juntos un éxito, para poder lograr juntos salir hacia adelante. Si bien es cierto, si tú has estado tratando de crear tu familia, esta energía te está hablando de que el mes de junio hay grandes probabilidades de poder crear tu familia, incrementar tu familia o añadir miembros nuevos a tu familia. Lo que denomines como añadir nuevos miembros. Puede ser desde unas mascotitas hasta puede ser nuevos miembros humanos, es como tú los denomines. ¿Cuál es la energía para ti durante el mes de junio? ¿Listos? Tenemos la carta de la nueva visión.
Este es un mes en donde te reinventas. Junio es un mes en donde renaces, en donde sales de las cenizas y resurges de las cenizas como el ave fénix. Este es un mes donde te levantas con una nueva mirada, con una nueva visión, con una nueva energía, con mucha intención de salir hacia adelante, de ver las cosas desde otro punto de vista y principalmente también porque te vas a sentir apoyada, apoyado. No te vas a sentir sola o solo. Y eso no quiere decir que solo o solo no lo puedas hacer, pero sabiendo de que tienes un apoyo, un equipo trabajando contigo, porque incluso tu tribu puede ser gente trabajando contigo. Trabajando en tu negocio, por supuesto que sí. Vas a sentir entonces ese apoyo en donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a intentar esto, vamos a dar este cambio, vamos a tomar esta decisión, vamos a hacer las cosas de esta manera. Porque vas a sentir como que esa fortaleza, incluso ese apoyo puede ser sentir la presencia de Dios, del universo en tu vida. Vamos a ver las 3 predicciones. Oye, ya te cayeron las cartas y cayeron justamente 3, mira. Bueno, esas son. Listos. Tienes la carta de el Caballero de Copas. Te está indicando de que es un mes también en donde te corresponde ahora recibir, te corresponde colocarte la máscara de oxígeno tú primero. ¿Sabes? En los aviones en algunas ocasiones dicen que cuando caen las máscaras de oxígeno, primero colóquese usted la máscara de oxígeno y después colóquese o ayude a las personas que están a su alrededor si no lo pueden hacer. Esa es la misma mensaje que te están dando con esta carta. Durante el mes de junio, colócate la máscara de oxígeno tú primero. Recibe la abundancia tú primero y después entonces puedes ayudar a los demás. Hay algo importante con eso de quererte a ti misma, a ti mismo, de apoyarte, de recibir. Es un mes en el cual date un poquito para ti. Eso mismo cariño, esa misma atención que les das a otras personas, dátela a ti durante este mes. Y tal vez esa va a ser la nueva visión, la nueva perspectiva. También tienes la carta del 6 de oros. Se está hablando de que es un mes de balance. Me gusta muchísimo ese mensaje que estoy recibiendo para ti ahora. Dependiendo de la energía, el mensaje se puede recibir o canalizar diferentes mensajes. Para ti estoy recibiendo el mensaje de balance. Principalmente al tener también esta carta de estas 2 personas en el 9 de bastos. El 6 de oros me habla de un mes en donde vas a recibir balance o donde vas a recibir algo que te compara. ¿Sabes? Como cuando en un lugar tú buscas el mejor precio y tú dices, mira, encontré un mejor precio en otra tienda y te dice la gente, bueno, yo te pago, yo te lo equiparo. Viene esa energía, donde aquí viene algo que te vas a sentir de que, ok, está esto balanceado, está bien. Y la carta del 9 de bastos me está indicando de que hay una conexión importante contigo y alguien que ha pasado por una experiencia bastante similar a la tuya. Y esto es muy importante saber reconocerlo, cómo se está manifestando en tu vida. Porque, mira, te lo digo de esta manera. Algunos de ustedes podrían estar con una persona. Podrías conocer a una persona. Y esto me lo marcan para ti en esta ocasión como en el aspecto romántico. Y es importante definir qué es lo que los une a ustedes dos. Y puede ser incluso en la relación que tienes actualmente. ¿Qué es lo que los une? ¿Los unen los mismos traumas? ¿Las mismas dificultades? ¿Los une la comprensión, el balance? ¿Qué es lo que los une? Porque si lo que los atrae a ustedes son que han tenido las mismas heridas, hay que ver, y eso lo haces con profesionales en terapia de salud, si realmente salud mental, salud de pareja, si realmente entonces la atracción entre ustedes es amor o es simplemente que los atraen sus mismas heridas. Y si los atraen sus mismas heridas, ¿podrían ustedes entonces estar en algún tipo de relación que no hay balance o que hay cierta desconfianza? Para algunos de ustedes es de esa misma manera. Para otros simplemente puede estarte indicando de que conectas con personas que han tenido experiencias de vida similares a las tuyas. Y eso los ayuda entonces a complementar y buscar la salida, ¿sabes? No todo tiene que ser dramático y bien. ¿Cuál es el mensaje de parte de tus guías para este mes de junio? Tenemos la carta de pide ayuda a otras personas. Entonces esto efectivamente es alguien que ha pasado por situaciones o experiencias similares a la tuya. Entonces te indican pídele ayuda. Y también vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta de sí o no. Esta es la parte interactiva. Piensa en una pregunta, vamos a ver qué te dicen tus guías. Y la respuesta que te dan es un sí. Bien. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!